que edifica, trayendo la palabra de Dios, así como el Señor lo escribió en su palabra: ir por el mundo y predicar este evangelio. Ir por el mundo y predicar este evangelio, haciendo discípulos de entre todas las naciones. Esta mañana un saludo a nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales: Francia, España, Alemania, a nuestros hermanos que nos ven en Canadá, a nuestros hermanos que nos ven en Puerto Rico, Centro y Suramérica, nuestros hermanos que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica y a lo largo y ancho de México. Que la paz de Cristo sea con ustedes, bendiciéndoles y prosperándoles, pero sobre todo trayendo confirmación a su corazón. Que traiga confirmación a su corazón, confirmación de que hemos sido comprados y redimidos con la sangre del Cordero. Que Él está preparando un pueblo para sí mismo, un pueblo que ha comprado a precio de sangre, un pueblo diferente de entre todas las naciones. Dios le bendiga en el nombre precioso de Jesús. Esta mañana le invito a que juntos oremos y pongamos nuestro corazón en las manos de aquel que ha de venir a juzgar todas las cosas. Padre, en el nombre maravilloso, bendito, glorioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, Señor, a darte gracias por nuestra vida. Venimos a ti, Padre amado, a rogarte, a implorarte clemencia. Venimos a pedirte, Padre glorioso, que nos dónanos espíritu de sabiduría. Que en tu misericordia, Señor, se halle una donación para este pueblo, una donación de sabiduría, una donación de espíritu de sabiduría. No queremos, Señor, ser fatuos, no queremos ser, Señor, ignorantes y mediocres, no queremos ser incrédulos. Por eso venimos a ti, fuente de agua viva, venimos a ti, ríos de agua viva. Venimos a ti, hemos abandonado las cisternas agrietadas que no retienen agua. Y nos hemos acercado a la fuente de agua viva. Nos hemos acercado con todo corazón, de todo corazón y en todo corazón, para pedirte que nos laves de nuestra maldad a través del escudriñamiento, del estudio, de la predicación de tu palabra. El evangelio que trajo tu Hijo Jesús, el evangelio que trajo tu Hijo amado, el evangelio de la redención. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y esta mañana voy a invitarle a que abra sus escrituras en la carta, en la epístola a los Gálatas, y vamos a dar lectura en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. Y dice así: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, tal persona sea anatema. Como hemos dicho, recalca el escritor, recalca el Señor. También repito ahora, si alguno le anuncia un evangelio contrario, un evangelio diferente al que ha recibido por esta carta, por este medio, sea el tal anatema. La palabra anatema significa maldito. Anatema significa maldito. Cuando el predicador o el apóstol o el siervo de Dios, Pablo, estaba escribiendo esta carta, estaba en ella mostrando una intolerancia divina. Repita conmigo: intolerancia divina. Él estaba manifestando, poniendo, escribiendo, dejando para la eternidad a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios. Estaba él escribiendo una intolerancia divina. Si alguno de nosotros o un ángel
ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea tal persona, sea tal anunciador anatema, sea tal anunciador maldito. Ahora, muchos de nosotros somos atacados por la depresión espiritual. Y somos atacados por la depresión espiritual debido a que muchos estamos escuchando o recibiendo o se nos está anunciando un evangelio contrario al que hemos anunciado, un evangelio contrario al que hemos anunciado, al que está anunciado en la palabra de Dios. Amado hermano, amada hermana, cuando una persona toma la Biblia y empieza a leerla, ella empieza a hacer comparaciones, y empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo a la congregación a donde voy? No se está haciendo lo que la Biblia dice. Bueno, pero ¿por qué este grupo de personas hace lo que la Biblia dice que no se debe de hacer? Y entonces cuando empieza el Espíritu de Dios a traer revelación a una persona, cuando una persona empieza a ser confrontada con la verdad, esa persona empieza a sufrir una depresión espiritual. Y a mí me da mucho dolor que la gente en estos tiempos lo menos que quiera poner atención es a la palabra de Dios. En otros tiempos, cuando la palabra de Dios se hablaba, la gente procuraba hacer un menos ruido. La gente procuraba poner más atención. La gente procuraba mostrar respeto a la palabra de Dios, no nombrando al predicador. Cuando viene esa depresión espiritual a la persona, esa persona va a decaer, va a separarse de la iglesia, puede llegar a caer en condenación, o puede adherirse a ese grupo y continuar uniéndose e incluyéndose, adhiriéndose a aquellos anatemas, aquel grupo de anatemas que han mostrado un evangelio diferente. El Señor dice en su palabra: mi pueblo perece por falta de sabiduría, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nada le hace más daño a la iglesia de Cristo que un cristiano en depresión, que un miserable dentro de la iglesia. ¿Sabía usted, amado hermano, que dentro de la iglesia cristiana hay muchos miserables? Yo era uno de ellos, y posiblemente siga siendo uno de ellos. Era un miserable, no tenía nada que ofrecerle a Dios excepto mi pecado. Y usted, si es una persona viva, va a comprender que el pecado es miserable. El pecado solo deja miseria en nuestra vida. Y eso es lo que está en la actualidad la iglesia de Jesucristo. Está llena de miserables, de miseria, llena de un evangelio diferente, llena de un evangelio torcido, llena de un evangelio que no es el evangelio que Jesucristo estableció en su palabra. Este tipo de personas no comprende que nada le hace más daño a la iglesia de Cristo que un cristiano que ha alterado el contenido bíblico. Hoy en la actualidad la cristiandad se está viendo rodeada por condiciones inflamatorias, condiciones que afligen al hombre, condiciones que afligen al ser humano. Personas dentro de la iglesia padeciendo enfermedades, personas dentro de la iglesia padeciendo padecimientos financieros, padecimientos económicos. Gente dentro de la iglesia que no está diezmando, porque hoy en la actualidad algunos han creído que no se debe de diezmar. ¿Dónde? Algunos han llegado a creer en las falacias de que ya no debemos de diezmar, Está pesada. Pónsela ya. sabiendo muy bien lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay otro grupo de gentes que ha creído en la falacia de las pastoras, cuando la palabra de Dios estrictamente prohíbe tal acción.
Así como el apóstol Pablo escribe: me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es un evangelio diferente, solo que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esta es la razón. Hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que están pervirtiendo, el evangelio de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio. Pero si a nosotros, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea el tal anatema, como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Y luego el predicador, el apóstol del Señor, Pablo, pregunta, dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Pero hoy en la actualidad muchos hombres están buscando el favor de Dios. Hoy muchas almas están buscando, muchos que se dicen ser pastores y pastoras, están buscando el afecto del hombre. El afecto del hombre. Repita conmigo, el afecto del hombre. Hay muchas personas que están buscando el afecto del hombre y luego el apóstol Pablo dice, o el favor de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres, o me esfuerzo por agradar a Dios. Y luego concluye con estas palabras. Dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es lo que está sucediendo en la actualidad. Hay muchos hombres buscando agradar a los hombres y se dicen ser siervos de Dios. Oh, amado hermano, todos los siervos de Dios han sido despreciados. Todos los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, han sido despreciados, han sido repudiados, han sido perseguidos, han sido, amado hermano, asesinados, han sido echados fuera de la iglesia. Aún Pablo en una de sus cartas dice, ya no me deja entrar ya no me deja entrar a la iglesia, se opone a la verdad. Esta condición de depresión está siendo disparada por la proliferación, repita conmigo, proliferación de las falsas enseñanzas. De las falsas enseñanzas. Enseñarle a una persona que se ha convertido a Cristo que no se debe de diezmar es un pecado. Enseñarle a una persona que se ha convertido a Jesucristo que un pastor puede ser homosexual es un pecado. Enseñarle a una persona que si hay pastoras es un pecado. Enseñarle a una persona que una mujer sí puede enseñar a los hombres es un pecado. Ah, hermano, pero es que eso lo escribió Pablo para la carta de los Corintios, o para los Gálatas, o para los Filipenses, o para Timoteo, pero no para nosotros. Ahora en la actualidad hemos llegado a la modernidad y tenemos que realizarle cambios y alteraciones y adulteraciones al Evangelio. Mateo capítulo 7 versículo 15 dice, cuidado de los fariseos, cuidado de los falsos profetas. Jesucristo está diciendo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y es así como está viniendo en la actualidad algunos de esos falsos. Algunos de esos falsos en la actualidad están llegando con vestidos de lujo, intentando impresionar, intentando generar impresiones. Vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y estas palabras son palabras de Jesucristo.
Estas son palabras de Jesucristo. Ahí viene según la pastora. ¿Cuál pastora? Ese es un evangelio diferente. Y las pastoras están establecidas porque hay un evangelio diferente. Pero dentro de la palabra de Dios no existen tales títulos. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y ahora ya no solamente hay pastoras, hay apóstolas. Apóstoles, woman apóstoles. Bueno, por eso debemos de entender que el primer problema en el sentido religioso se encuentra en las falsas doctrinas. No olvidemos que esta es una arma que Satanás usa para atacar por medio de las insinuaciones y de las falsas ideas. Las falsas enseñanzas pueden tomar diferentes formas. Las falsas enseñanzas pueden tomar diferentes formas. Y podemos dividir estas formas en dos tipos de secciones. Primero, muchas veces estas formas toman una ciega negación de la verdad. Una ciega negación. Niegan ciegamente la verdad. Niegan. Por ejemplo, usted confronta a una persona y le dice: oye, mira, pero es que sí se debe de diezmar. Y él va a decir: no se debe de diezmar porque Jesucristo vino a romper la ley. Él no vino a romper la ley. Primero, que ya no debemos de guardar los 10 mandamientos. Él no vino a romper la ley. Segundo, que la mujer no debe de predicar. Él no vino a establecer ese desorden. Él vino a establecer un orden. Y usted puede ir encontrando todas las ciegas negaciones que hay gente que quiere practicar. Se ciegan y no quieren ver la verdad. No quieren ver a la luz de las escrituras, no lo quieren ver. Ahora, podemos dividir también estas formas y las vamos a ir analizando. Estas formas pueden llegar a representar a la cristiandad, pero en realidad es una negación total del mensaje bíblico. Lo falso no puede representar a lo verdadero. Jesucristo dijo: no hay nada oculto que no haya de ser revelado. No hay nada oculto que no haya de ser revelado. Pero en la realidad es una negación total al mensaje bíblico cuando nosotros negamos la verdad. Cuando negamos la verdad no estamos negando, amado hermano, sino a Jesucristo, el que murió en la cruz. Estamos negando al Espíritu Santo. Si hay algo que no le gusta a usted en la Biblia, usted tiene un problema no con el predicador ni con la Biblia, tiene un problema con Dios. Pero mucho más profundo, usted tiene un problema con el Espíritu Santo, por no creer a la verdad. Este era el caso de los Gálatas. El caso de los Gálatas es que ahí habían llegado los judaizantes. Los judaizantes habían llegado y decían: bueno, ahora van a ser cristianos, pero antes de ser cristianos tienen que ser judíos porque tienen que circuncidarse la carne. Bueno, si tú quieres ser un verdadero cristiano, tienes que aceptar el evangelicalismo, el apostolado, tienes que aceptar todas las religiones que hemos creado y generado. Si tú quieres ser cristiano, tienes que aceptar las reglas como son, las reglas que hemos establecido. Que si hay cristianos, que si hay pastoras, que no se debe, bueno, etcétera, amado hermano. Que se puede utilizar la iglesia como comercio, que puedes hacer un restaurancito dentro de tu iglesia. Y eso es lo que la gente está queriendo hacer, lo que estos judaizantes están queriendo hacer. Quieren cortar, quieren circuncidar la carne, quieren cortar con el evangelio, circuncidar al evangelio. Ahora, esta segunda forma es mucho más peligrosa. Y la enseñanza que seduce es la segunda forma. Y ya no es solo la contradicción o la negación del evangelio. Acá ya es una añadiduría que se presenta como requisito para creer que se es cristiano. Oh, tú eres cristiano porque eres evangélico. No, yo soy cristiano porque Jesucristo me salvó. Oh, tú eres cristiano porque eres pentecostés. No, yo soy cristiano porque Jesucristo me salvó. Oh, tú eres cristiano porque eres de esta denominación. No,
Yo soy cristiano porque Jesucristo me salvó y he nacido en Cristo. Sin embargo, hay muchas personas que no han nacido en Cristo. Pretenden ser cristianos. Pretenden ser cristianos. Cuidado, dice el Señor, un poco de levadura leuda toda la masa. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién les ha fascinado? ¿Quién les ha encantado? ¿Quién les ha conquistado el corazón a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Cuando tú llegues y te presentes ante Jesucristo, no le vas a decir, es que yo pertenecía a la iglesia evangélica y es que yo pertenecía a la denominación such and on whatever, o es que a mí me tiró el manto el pastor fulano de tal, es que a mí me cubrió con el manto la iglesia de tal. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Estoy cubierto con la sangre de Jesucristo, y esa cobertura nadie me la puede quitar. Y tú no me la puedes dar, solamente Jesucristo. Así como a los Gálatas se les pedía que se circuncidaran si querían ser cristianos verdaderos, así hoy en la actualidad, si tú quieres pertenecer a nuestra iglesia, porque ya no es la iglesia de Jesucristo, ahora es la iglesia del pastor y la pastora. Ya no es la iglesia de Jesucristo. Ahora, si tú quieres pertenecer a nuestra iglesia, tienes que aceptar todo nuestro orden. Tienes que aceptar toda nuestra doctrina. Tienes que aceptar toda la basura que te estamos tirando. Tienes que aceptar las falsas predicaciones, los chistes, los cuentos, todo lo que yo te dé. Para empezar, los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros cristianos fueron judíos. ¿En dónde estaba Pedro y el resto de los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿En dónde estaba Pedro cuando se convirtieron los primeros 5,000? ¿En dónde estaba Pedro cuando recibió al Espíritu Santo? Punto. Estaba en la tierra de los judíos. Los primeros cristianos verdaderos fueron judíos. Es decir, que los primeros cristianos fue Pedro, Jacobo, Andrés, Tomás, María Magdalena, María, Judas. Esos fueron los primeros cristianos y eran judíos. Por eso tenemos nosotros que estudiar las Escrituras. Tenemos que estudiar las Escrituras y tenemos que entender que esto lo podemos leer en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos cómo los apóstoles sabían que la religión había sido dada por Dios. La religión ha sido dada por Dios, pero la verdadera religión, no las religiones. Pero la dificultad que hallaron muchos fue la de entender que esta nueva enseñanza, la que había traído Jesucristo, no la podían ellos entender a la luz de sus viejas enseñanzas. Y es por ello que mucha gente no puede entender el Evangelio. No puede entender el Evangelio porque ellos quieren entenderlo de acuerdo a su vieja enseñanza. Porque tú, antes de ser cristiano, eras un católico que te ibas y te arrodillabas ante ídolos de piedra, madera, metal y bronce. Ibas y te arrodillabas ante aquello que tanto desagrada a Dios. Ibas y leías el catecismo, ibas y leías el rosario, y quién sabe cuántas otras cosas practicaste. Tal vez brujería, hechicería, tal vez leías el tarot, quién sabe cuánto tú practicaste. Debemos entender que cuando estemos ante el tribunal de Jesucristo, ¿quién podrá mantenerse en pie? Él lo dice claramente en la Escritura. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Hoy entendemos que mucha gente no puede entender el Evangelio ni practicarlo, porque ellos quieren entenderlo, quieren entender esta enseñanza divina a la luz de sus viejas enseñanzas, a la luz de sus viejas mañas, porque el hombre es mañoso, es perverso. Nada bueno hay en el hombre. Pablo decía, miserable de mí, nada bueno hay en mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Bendito sea Jesucristo.
Ahora, los apóstoles encontraron que ya no era necesaria la circuncisión. Pablo lo dice claramente, y que la distinción entre judío y gentil había quedado abolida. Sí, eso es lo que quedó abolido. Todas las enseñanzas inútiles, tuerzas y torcidas del hombre, chuecas y torcidas del hombre. Todas las enseñanzas del hombre quedaron abolidas, pero la ley de Dios nunca quedó abolida. Quedó abolido la distinción entre gentil y judío. Eso había quedado abolido. Y ahora había una nueva posición, de la cual muchos estaban contentos. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego. Todos somos unos en Jesucristo. Pero ese todos somos uno en Jesucristo lleva un orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y estoy poniendo este ejemplo para que usted pueda entender esta predicación. Porque hoy en la actualidad, como Pablo lo escribió, o como Tito lo escribió en el capítulo 1, versículo 10, Tito escribe estas palabras, dice: porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Escuche esto. Yo no creo que Tito haya escrito estas palabras, porque no fue exactamente de su corazón que escribió estas palabras, este texto. Tito escribió esto porque el Espíritu Santo lo inspiró a escribir estas palabras. Ahora, cuando el Espíritu Santo está inspirando a Tito a que escriba estas palabras, Tito no las está escribiendo para la gente del mundo, pues sabemos muy bien que la gente del mundo es rebelde. La palabra de Dios dice que el mundo no le conoció. Sabemos muy bien que Tito no está escribiendo para la gente del mundo, porque en el mundo sabemos que hay muchos habladores, sabemos que en el mundo hay mucha vanidad, sabemos que en el mundo hay mucho engaño. Tito está escribiendo estas palabras para la gente que se decía ser de Cristo, para la gente que se decía ser de Jesucristo, para la gente que se decía haberse integrado a la cristiandad, quienes habían arrastrado junto con ellos su vano pensamiento, sus opiniones, porque muchas veces las opiniones de los hombres se vuelven más importantes y de mayor peso que la palabra de Dios. Pero también en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 encontramos que Pedro dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es algo mal dicho. Una herejía es algo que se ha adulterado, un engaño, una falsedad. Una herejía no es una brujería. Es dicha por un brujo, por una bruja. Usted debe de hacer su tarea y buscar qué incluye en la brujería. Ahora, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pedro lo dice a través del Espíritu Santo, lo dice a través de Pedro: mira, vendrán tiempos en los que los hombres van a introducir a la iglesia de Cristo muchas mentiras, negando aún, si es posible, al Señor Jesucristo. Cuando nosotros contradecimos la verdad, cuando nosotros nos oponemos a lo que está escrito a la verdad, estamos negando a Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 encontramos estas otras palabras. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Falsos profetas que no enseñan la palabra de Dios como deberían de enseñarla. Falsos profetas que tuercen las escrituras para su propia perdición, como Pedro lo dice. Falsos profetas que solamente están engañando, que no les gusta trabajar con sus manos, que roban, que engañan, que mienten, que falsifican el evangelio. Esta no era la dificultad de la iglesia cristiana, o no solamente era la dificultad de la iglesia cristiana. La dificultad estaba en querer hacer judíos cristianos por medio de la mutilación de la carne, como hoy. Hoy en la actualidad intentan hacer cristianos por medio del evangelicalismo. ¿Y tú qué eres? Pues yo soy cristiano evangélico. ¿Y tú? No, pues yo soy cristiano pentecostés. ¿Y tú? No, pues yo soy cristiano adventista. ¿Y tú? No, pues yo soy cristiano católico. ¿Y tú? No, pues yo soy cristiano bla 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 bla.
Y ahí es donde usted está haciéndole una mutilación a la carne. ¿A cuál carne? Al cuerpo de Jesucristo. Esa era su herejía, esa era la herejía, esa era su enseñanza. Someterse a ello era someterse a su ley. Si tú no te sometes a lo que está aquí en la iglesia, vete de esta iglesia, aquí no te queremos. Y no andes hablando mal del pastor, que es un lobo, ¿ok? No denuncies a los lobos. ¿Sabía usted, amado hermano, que un lobo no se preocupa? Más bien dicho, a un lobo no le quita el sueño la opinión de una oveja. Y nuevamente vuelve a decirnos el apóstol: sino que me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo, dice. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste? Pues testigo soy en favor vuestro, en favor de ustedes, que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado. Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al decirles la verdad. Ellos tienen celo, pero no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que mostréis celo por ellos. Es decir, no sienta celo por la palabra de Dios, siente celo por nuestra iglesia, siente celo por nuestra doctrina, siente celo por el pastor, siente celo por la pastora, siente celo por nuestra religión, siente celo por nuestra denominación, siente celo. Pero no sienta celo por la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. Ellos sienten celo, pero no con buena intención. Es bueno mostrar celo con buena intención, siempre y cuando yo estoy presente con vosotros, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de aquellos que ama a Jesucristo. ¿Por qué siente ese hermano, esa hermana resentimiento, rencor, odio? Oye, ¿por qué esos hermanos no se hablan? Porque Cristo no se ha formado en ellos. Aún Jesucristo le dijo al Padre, cuando lo estaba siendo crucificado: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Aún Jesucristo le dijo a aquel criminal cuando le dijo: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando estés en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo que este día estarás conmigo en el paraíso. Oye, pero ¿por qué esos hermanitos siempre traen pleito? Porque no ha nacido Cristo en ellos. ¿Y por qué no ha nacido Cristo en ellos? Porque se oponen a recibir el evangelio de Jesucristo. Ellos están recibiendo otro evangelio adulterado. Ellos han recibido otro evangelio, el evangelio de la pastora o del pastor, pero no el de Jesucristo. No hay pastoras. Es un engaño, es una mentira. Por ello el apóstol dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8: pero aun si nosotros, aun si yo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea tal persona una anatema, un maldito. Un maldito. Mira, amado hermano, nuestro precioso Dios es un Dios de orden, maravilloso, bendito, glorioso, que bendice a todo aquel que respeta su palabra. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué tengo problemas en la iglesia? ¿Por qué hay conflictos en la iglesia? ¿Por qué hay tanta división? Porque usted no está en orden con Dios. Usted está haciendo un mercado de la palabra de Dios. Usted está haciendo un comercio de la palabra de Dios. Ahí en su iglesia hay vendimia, ahí en su iglesia hay kermés, ahí en su iglesia hay rivalidades, hay contiendas, hay desorden. Ahí en su iglesia no se está predicando la palabra de Dios. Dice el Señor de los ejércitos, dice en el Salmo capítulo 37, versículo 22: porque bendecidos por Jehová, porque los bendecidos por Jehová poseerán la tierra, los bendecidos por Jehová. Pero los maldecidos por Jehová serán exterminados. Los maldecidos por Jehová. Jehová tiene, amado hermano, el poder de maldecir y el poder de bendecir.
a todo aquel que respete su palabra, a todo aquel que ejercite su palabra. Por ello Jesucristo en una parte de la Biblia dice: más les hubiera valido no haberme conocido. Más les hubiera valido no haberme conocido. Por ello, aquí es donde surge esta divina intolerancia. No tolero a los falsos, no tolero a los mentirosos, no tolero a los que adulteran el evangelio, no tolero a las pastoras, no tolero a los engañadores, no tolero a los que se oponen al evangelio de la verdad. No los tolero, ni los toleraré, ni nunca cabré en su equipo ni en su grupo. Dios me ha llamado para predicar su palabra. Dios me ha llamado para predicar el evangelio tal y como está escrito. Yo no vengo a agradarte a ti, vengo a agradarle a un Dios vivo, poderoso, glorioso, maravilloso, llamado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por salvar mi alma del pecado, por salvar mi alma del infierno. Yo no sirvo a Satanás. Yo renuncio a toda obra satánica. Yo renuncio a seguir siendo esclavo de Satanás. Cristo me ha comprado con la sangre preciosa, maravillosa, que lava y quita toda mancha para ser su predicador. Por ello aquí es donde surge esta divina intolerancia. Ahora, les hablo esto no porque les esté hablando a los Gálatas. Esto lo hablo a todo aquel que tenga oídos, porque la palabra de Dios dice: el que tenga oídos, oiga. Esto es porque este problema lo tenemos hoy en la cristiandad. Hoy tenemos una cristiandad pagana, una cristiandad llena de paganismo, llena de idolatría. Hoy tenemos una cristiandad, amado hermano, como la teníamos en aquel tiempo, hoy lo tenemos. Una cristiandad doblegada al error, doblegada a la mentira, doblegada al engaño, torcida. Tenemos una cristiandad seducida por falsas enseñanzas que aparentan ser escriturales. Muchos pastores predican un poquito de palabra, pero el resto es pura mentira, puro engaño, puros cuentos, puras ideas. El resto son puras fábulas, porque para tal pastor no lo practica. Tal pastor no sale a la calle a predicar el evangelio. Tal pastor no saca las ovejas a pastar, no estudia. Tal pastor solo es repetitivo, constante en sus palabras, repite y repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nunca trae entendimiento nuevo. Un apóstol siempre debe de traer un nuevo discernimiento, porque es el discernimiento el que va a ayudar a la persona en su desarrollo como cristiano, en su desarrollo en la cristiandad. No somos cristianos porque somos religiosos, somos cristianos porque hemos nacido en Jesucristo. Por eso somos cristianos. Can you check the video? Somos cristianos porque hemos nacido nuevamente en Jesucristo. Por eso somos cristianos. Pero hoy tenemos una cristiandad doblegada, torcida, seducida por falsas enseñanzas que aparentan ser escriturales, enseñanzas que aparentan ser bíblicas. Hoy tenemos una cristiandad arrodillada e hincada al intelectualismo secular. Al intelectualismo secular. O es que el hermano estudió en la universidad psicología, o es que el hermano estudió en la universidad doctor, tiene un doctorado. O es que el hermano es ingeniero o arquitecto. Será todo lo que quieras que sea, pero no es cristiano. La palabra de Dios dice Jesucristo en su palabra: si permanecéis en mi palabra, sois mis discípulos. ¿Cómo soy discípulo de Él? Si permanecemos en sus palabras. Gálatas capítulo 5 dice: vosotros corríais muy bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? ¿Quién les impidió obedecer al evangelio? Esta persuasión no vino de aquel que les llama. Esta persuasión no vino de aquel que les llama, y ese que les llama es Jesucristo. Eso de que no se debe diezmar, de que ya no se debe de guardar los 10 mandamientos, eso no proviene de Jesucristo. Eso de que la mujer sí puede predicar, de que un niño puede predicar en la iglesia, de que una niña puede predicar en la iglesia, de que en la iglesia podemos hacer obras de teatro, eso no proviene de Jesucristo.
Eso no proviene de Jesucristo, de que podemos hacer comercio y negocio con la iglesia. No, proviene de Jesucristo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Acá el apóstol no está enseñando sus propias ideas. Aquí el apóstol está enseñando lo que dice la palabra de Dios. Pero la pregunta que debemos de hacernos, o la pregunta que surge aquí ¿es este mensaje el mensaje de la Escritura de Dios? ¿Es este mensaje el mensaje del Nuevo Testamento un mensaje pagano o un mensaje apostólico? ¿Es este mensaje un mensaje de Dios o un mensaje del hombre? Eso ya lo responde usted. En la actualidad lo que está de moda es negar la verdad. Eso es lo que está de moda, negar la verdad. Hay una antinomía, hay un espíritu de antinomía. Antinomía se conoce como a la contradicción. Antinomía es la oposición entre dos leyes. Antinomía es la oposición ante dos leyes. Es como nuestras autoridades